Hola, señoras y señores. Bienvenidos a otro episodio de La Rueda de la Desgracia, gritó un locutor. Me tapé los oídos con las manos e intenté ponerme en pie. Estaba un poco desorientado y no sabía cómo había acabado aquí. Había un gran escenario con cámaras por todas partes, pero no había nadie manejando las cámaras. Parecían moverse solas, probablemente por control remoto. Las luces que brillaban me hacían daño en los ojos. Vi un público formado por lo que solo puedo describir como fantasmas. Parecían humanos, pero eran transparentes y grises, como una especie de espíritu salido del purgatorio. El locutor era un hombre de piel pálida, cabello castaño peinado hacia atrás como un hombre de negocios, y una gran sonrisa que mostraba unos dientes blancos y brillantes. Sus labios nunca se cerraban cuando hablaba, y la sonrisa se quedaba en su sitio como pegada a él. Hoy tenemos a esa pobre alma. Le haremos girar la rueda a ver qué pasa, dijo el locutor, señalándome una gran rueda. Era una rueda de premios bastante estándar que se puede ver. Los premios, sin embargo, fueron sustituidos por varias cosas: muerte, arañas, fuego, agua, parálisis, silencio absoluto, etc. Supongo que podrían ser miedos o resultados. Me quedé mirando la rueda durante un buen minuto mientras el locutor me observaba. Sus ojos no parpadeaban y aquella sonrisa seguía brillando. Me agarré una parte de la rueda y solté un suspiro antes de hacerla girar. Pasó lo que me pareció una eternidad hasta que por fin di con la selección. Criaturas en la oscuridad. Juro que no estaba ahí antes. Miren, tenemos un episodio entretenido entre manos, amigos, dijo el locutor girando la cabeza a 180 grados hacia mí, después de mirar a la multitud. Vas a ser metido en una habitación a oscuras. Todo lo que tienes que hacer es permanecer allí durante un minuto, enfrentarte a tu miedo, y podrás seguir tu camino con un premio. Si fracasas, pierdes. Su boca se frunció durante un segundo antes de volver a sonreír. Giró la cabeza hacia la multitud y cruzó la zona abriendo una puerta que apareció de la nada. Me hizo pasar y cerró la puerta tras de mí. En cuanto la puerta se cerró, no pasó nada durante un rato, pero entonces empezaron a aparecer ruidos por todas partes. Se acercaban y se alejaban. Venían de todas direcciones. Un temporizador analógico rojo marcaba una cuenta atrás de 60 segundos. Quedaban 45 segundos y sentí que me rozaban cosas. Quedaban 30 segundos y me golpeaban fuerzas desconocidas. Los segundos contaban y mis sentidos estaban sobrecargados. Sonó el timbre y se abrió la puerta. Salí al escenario cegado por las luces. Por fin puedo irme a casa, dije antes de desplomarme. Lo último que vi fue un gran corte en el pecho. Bueno, se desangró. ¡Hasta luego! Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Fui atropellado por un camión que aplastó mi cuerpo contra el suelo como si fuera un crayón. Pude sentir la vibración del impacto a través de mi cuerpo, el dolor que existió durante unos segundos, y vi mi cuerpo pintado en el suelo mientras yo no era más que una cabeza. Desperté y me encontré con la visión de un hombre que llevaba una gran capa negra con una capucha que le cubría la cara. Empuñaba una guadaña recién afilada. No pude verle la cara completa,
pero basándome en la dirección en la que miraba y en la falta de momento supe que se estaba desesperando. Debía de llevar fuera un buen rato. Has tardado bastante. Tu juicio está cerca, me dijo entonces sin ninguna explicación. Me había explicado que el más allá era un asunto un poco complicado. Hay tantas creencias en la humanidad, tantas cosas que hay que tener en cuenta. El más allá cambia para adaptarse a la visión de lo que esa persona cree. Me metieron en un cubículo real donde aparecí sentado. El hombre se presentó como Darren. Murió de una enfermedad cardíaca hace unos 15 años. Al igual que yo, vivió una vida bastante neutral. Hizo algunas cosas malas en la vida, pero también muchas buenas. Moralmente en el medio, pero inclinándose por lo positivo. Como realmente no tenía un conjunto de creencias en la vida, se me dieron unas cuantas opciones. Podía pasar un tiempo en la condenación total durante unas décadas para pagar mis pocos pecados antes del paraíso. Ser puesto en paz, lo que literalmente me haría dejar de existir. O podía convertirme en una parca. Realmente no quería ser torturado y aún quería existir. Había elegido convertirme en una parca. ¿Qué podía ser tan malo? Esa decisión me cambiaría para siempre. Todavía me pregunto si tomé la decisión correcta. Todos los días tengo que ir a ver personas que han muerto y llevarlas al purgatorio. Tengo que revivir mentalmente cada recuerdo que tienen, experimentar sus emociones y su muerte, y luego explicarles sus decisiones basándome en mi juicio moral sobre ellos y sus creencias. Cada persona me acerca más y más a perderme a mí mismo. Ya he visto el mundo y las vidas a través de cientos de personas. Me está suponiendo una carga emocional y mental. No estoy seguro de cuánto tiempo podré seguir haciendo eso. Tampoco entiendo cómo pueden hacerlo los demás. Aún no he conseguido crear el vacío emocional necesario para seguir haciendo eso sin la molestia mental. Eso es lo que parece mi eternidad, supongo. No quiero pasar tiempo en el infierno. Supongo que aguantaré y seguiré adelante. ¿Harías esto? Me llamo Mark y dirijo un pequeño canal de YouTube en el que compro electrodomésticos viejos. Los arreglo y los vendo para obtener ganancias. Lo dirijo con mi esposa Jane para complementar mis ingresos y, aunque solo tengo unos pocos miles de suscriptores, es una experiencia muy gratificante. Yo soy reparador de profesión y Jane trabaja en el sector sanitario, así que vemos cosas desechadas todo el tiempo. Te sorprendería la poca tolerancia a las molestias que tiene la gente. Se apresura a desechar cualquier cosa. Así que arreglar cosas y ver cómo la gente se inspira en mi trabajo ha sido lo que me ha llevado a superar la pandemia de coronavirus. O al menos lo era. Hasta hace poco. Era la primera vez que comprábamos algo fuera del estado. Habíamos oído hablar de una gran venta solo un par de horas en coche, donde podríamos conseguir un montón de electrodomésticos baratos. Eran los propietarios de un restaurante. Duerme y desayuna combinado que estaba vendiendo casi todo, ya que el edificio estaba siendo derribado. No iban a cerrar el negocio ni nada parecido, pero pensaron en deshacerse de algunas de sus cosas más viejas en la mudanza, sobre todo frigoríficos y lavavajillas, pero también un fregadero o dos. Soy un plomero aficionado,
en el mejor de los casos, pero no hay que subestimar el precio que se puede conseguir por un fregadero de lujo. Llegamos con un remolque y empezamos a abrirnos paso a codazos. Allí había al menos otras 2 cuadrillas, además de una docena de coches de transeúntes curiosos. Habíamos llegado poco antes de las 10 de la mañana, pero gran parte del patio ya estaba limpio. Las cosas de la cocina habían desaparecido por completo, y lo que quedaba eran sobre todo lavadoras y radiadores. Claro que había muchos muebles y cachivaches, pero no estábamos allí para eso. Si tienes un canal especializado, cuídalo. Mientras uno de los otros equipos se llevaba el último congelador de tamaño industrial, me puse a mirar las lavadoras. La mayoría eran realmente nuevas y estaban en perfecto estado de funcionamiento, pero había una que destacaba. Tenía una pequeña nota pegada que decía simplemente "inútil" y una carita sonriente. Era una máquina bastante estándar, probablemente de principios de 2010, pero era completamente negra. El plástico se había sellado y la escotilla delantera estaba completamente rota. Jane la revisó. Era perfecta para el canal. El propietario prácticamente lo regalaba. Al parecer, la cosa venía con el edificio y ya estaba rota. No les había importado lo suficiente como para tirarlo, así que lo habían guardado. Hacía más de una década que no funcionaba, así que supuse que tendría mucho que hacer. Aún así, parecía elegante, y después de arreglarlo y añadirle algunos detalles, probablemente podríamos sacar un buen dinero. El color, debajo de la suciedad, era impresionante. Negro sólido. Hermoso. También conseguimos algunos electrodomésticos más pequeños por poco dinero. Una tostadora de 6 rebanadas de color cian, un microondas de estilo retro y una batidora. Si hubiéramos sabido que quedarían tan pocas cosas, nos habríamos saltado el remolque. Lavamos la lavadora, la cargamos y metimos el resto de los pequeños electrodomésticos en el maletero del coche. Cuando volvimos a casa, hice una revisión rápida de la lavadora. Suelo hacer una comprobación previa solo para ver si es algo que creo que podré arreglar. La mayoría de los daños parecían superficiales, y pensé que podría arreglar la escotilla con unas cuantas piezas de repuesto impresas en 3D. Jane pensó que podría hacer algo con el color y añadir algunos detalles elegantes. En la habitación adecuada, casi podría ser hermoso. Parte electrodoméstico, parte pieza central, arte deco. Pasé una semana arreglando una de las osadoras para un video más corto mientras preparábamos el trabajo en la lavadora. Tuve una semana muy ajetreada en mi trabajo, y de martes a jueves estaba ocupado, así que no tenía mucho tiempo para dedicar al canal. Arreglar la lavadora de 6 cilindros era una buena solución intermedia, y salió genial. Decidimos quedárnosla, pero pensamos que probablemente nos darían al menos entre $90 y $120 por ella. Una vez que firmé la grabación final con el habitual "me gusta y me suscribo", y empecé a editar, de repente me sentí entusiasmado por empezar mi próximo gran proyecto. Tenía un buen presentimiento sobre la lavadora negra. Podríamos hacer algo bueno con ella. Jane me ayudó a terminar el montaje en la máquina de 6 rodajas y volvimos al trabajo. Empezamos a filmar la semana siguiente. Hice como si la lavadora nos la hubiera donado un aficionado y no la hubiera visto nunca. Luego la abrimos y revisamos el interior. En realidad,
No había revisado el interior tan de cerca antes, y me di cuenta de algunos problemas evidentes. Había mucha suciedad en los tubos interiores, y las conexiones de entrada estaban oxidadas. El agitador estaba un poco suelto y había grietas en la junta exterior del cubo, pero la bomba de agua estaba impecable. Temía que tuviéramos que pedir piezas de repuesto especiales, pero nos salió barato. Tenía casi todo en stock, o podía conseguirlo en la ferretería. Eso sería pan comido. En los días siguientes hice una lista de lo que había que arreglar y lo grabamos en sesiones cortas. Solemos hacer una especie de montaje con algunos comentarios sobre la marcha. Hablamos más del proceso que de los detalles, pero esta vez hicimos un esfuerzo extra. El video completo dura probablemente entre 25 y 30 minutos. Lo arreglamos paso a paso, y las piezas de repuesto impresas en 3D para la escotilla delantera encajan perfectamente en la segunda impresión. El cierre funcionaba bien, y no había fugas en el cubo exterior ni en las conexiones de entrada. Me las arreglé con las piezas de repuesto que ya tenía, así que lo terminamos en unos 3 días. Jane hizo todo lo posible por encontrar un color que combinara con el negro original, pero tuvo algunos problemas. No pudimos encontrar el color del fabricante, porque ese modelo ya no se vendía. Era una marca canadiense de Terranova, y no pude evitar preguntarme qué clase de viaje había hecho esa lavadora para acabar en los bosques de Michigan. Arreglé los bordes de plástico agrietados con mucho calor y mucho papel de lija, y me di cuenta de que el color negro parecía hacerse más intenso cuanto más trabajaba el plástico. Se lo enseñé a Jane, y estaba tan confundida como yo. Decidimos que, en lugar de volver a pintarlo, simplemente repasaríamos el plástico a fondo con papel de lija y más calor. Fue sorprendentemente fácil trabajar con él, y la capa de debajo era de un sólido negro azabache. Jane agregó algunos toques de estilo Art Deco con spray dorado, y yo puse unas luces LED en los botones. Nos preparamos para la primera prueba. Preparamos 2 cámaras y metimos una de mis camisetas viejas en la lavadora. La puse en lavado rápido a baja temperatura. Enseguida nos dimos cuenta de que algo iba mal. Lo primero fue el ruido. Hacía un ruido sordo, como si la estuviera recorriendo una fuerte corriente eléctrica. Cada 4 segundos oía un sonido como si el agua saliera en oleadas. Era un sonido extraño para una lavadora, casi como si regurgitara el agua. El mayor problema llegó poco después. El agua estaba completamente negra, como tinta. El programa duró más de lo esperado, y cuando por fin terminó mi camiseta estaba completamente negra. Ni siquiera gris o alguna otra decoloración, sino completamente negra como la tinta. Lo filmamos todo y quedó una escena bastante decente. Mi sorpresa fue genuina. Hicimos una segunda prueba, pensando que habíamos eliminado la suciedad de las tuberías, aunque juraría que ya lo había hecho. Lo hicimos de nuevo, esta vez usando uno de mis boxers como sujeto de prueba. Jane bromeó sobre la necesidad de lavarlo mientras veíamos cómo se llenaba la lavadora. El mismo ruido, el mismo estruendo y la misma agua negra como la tinta. Mis boxers quedaron completamente negros. Pasé los 2 días siguientes intentando encontrar el problema y haciendo varias pruebas fuera de cámara. Siempre obtenía el mismo resultado: ruidos, gargajos y luego el agua negra. Desmonté el aparato en busca de la causa, pero no encontré nada. A esas alturas,
Aunque hubiera algo obstruyendo las tuberías, ya debería haberse lavado. La primera cosa extraña que noté en la máquina fue cuando comprobé el agua que salía de ella. No era negra, no tenía nada de malo, simplemente estaba negra mientras estaba en la máquina. Me quedé sin palabras. Había algo que filtraba el agua que entraba, volviéndola negra, y algo que la filtraba cuando salía, volviéndola normal de nuevo. No tenía sentido. No había nada en la máquina que pudiera causar ese tipo de efecto. Incluso comprobé los tubos de nuevo, pero no había nada. Mientras hacía la prueba 14, metí un viejo par de vaqueros y me di cuenta de que mi vieja cartera seguía dentro. No había nada dentro, salvo un carnet de identidad caducado y algunas tarjetas de socio. Pero aún así, no quería que nada se quedara atascado en la lavadora. Esperamos a que el programa siguiera su curso y, como era de esperar, los vaqueros quedaron completamente negros. Impresionante. Fue entonces cuando comprobé la cartera. Todas mis viejas tarjetas estaban negras. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no iba bien. Jane y yo decidimos poner en pausa la grabación mientras lo averiguábamos. En los días siguientes intenté sustituir varias piezas, pero obtuve exactamente el mismo resultado. Ruido de tragar, agua negra, todo el asunto. También me di cuenta de que los detalles pintados con spray que Jane añadía empezaban a despegarse lentamente con cada lavado, como si el propio color lo rechazara. Intentamos añadirlo en forma de calcomanías de plástico, pintura, spray, pero todo se marchitaba y se caía. Mis LED dejaron de funcionar. Noté que la lavadora se calentaba mucho cuando la usaba. Se ponía muy caliente. El plástico estaba tan caliente que podía presionar la mano contra ella y ver cómo se doblaba el contorno de mi mano. Las partes metálicas de la parte trasera estaban tan calientes como para freír un huevo. Aún así, no usaba tanta energía. No tenía mucho sentido. Medimos el uso de energía durante el programa de baja intensidad y fue sorprendentemente bajo. Más bajo que la mayoría de los ajustes ecológicos de las lavadoras modernas. Si no fuera porque la ropa se ponía negra, la limpiaba muy bien. A esas alturas me costaba entender lo que estaba pasando. Una noche, mientras Jane fregaba los platos, jugueteé con una de las tarjetas negras que había sacado de la lavadora. El negro se había impregnado en el plástico. No era solo una capa de pintura. Se me ocurrió una idea y fui al ordenador. La tarjeta tenía un chip RFID y quería ver si aún funcionaba. Cogí mi lector de RFID y golpeé la tarjeta contra él. La pantalla de mi ordenador se apagó al instante. Pero no fue solo la pantalla. Todo el ordenador se apagó. Empezó a oler a plástico quemado y me alejé. Unos segundos después, un líquido negro empezó a salir de la bandeja del DVD. El ventilador de la tarjeta gráfica se volvió loco, haciendo un ruido agudo como si fuera a explotar. Jane se asustó y cogió el extintor. Yo me quedé helado. Ese ordenador me costó unos $1,800 hace 2 años. Y ahora estaba ahí, echando humo. Tenía una copia de seguridad de mis archivos en un disco externo, pero no podría renderizar ni editar mis videos durante un tiempo. Ni siquiera sabía qué decir a mis seguidores en Twitter. Toda la situación era absurda.
Me quedé allí de pie con la tarjeta negra en la mano mientras Jane ahogaba el ordenador en espuma. Jane y yo tuvimos una larga charla. Yo quería deshacerme de la lavadora y no pensar más en ello. Pero Jane pensó que eso podría ser una pausa para algo más grande. Decidimos probar cosas y seguir filmando nuestros intentos. En lugar de rendirnos, nos pusimos manos a la obra. Primero investigamos al fabricante y le enviamos unos cuantos correos electrónicos. Al parecer nunca habían vendido una versión en negro de ese modelo de lavadora. Se suponía que era de color blanco cáscara de huevo, y algunas eran de color verde menta, pero nunca habían vendido una negra. El personal del servicio de atención al cliente nos ayudó encantado. Parecían un poco curiosos y me pidieron el número de serie. Me dijeron dónde encontrarlo. Una vez que supe dónde estaba, fue fácil localizarlo. Era el 8. Solo el 8. Ese era el número de serie. Solo un 8. Tuve que enviar una foto al representante del servicio al cliente solo para demostrar que no estaba bromeando. Les costó mucho creerme. Nunca habían visto nada igual. Mientras tanto, Jane intentaba lavar diferentes cosas. Mantas, almohadas, sábanas. Todas se volvieron de un color negro sólido y unificado. Cobertura completa. Como broma, ella trató de poner un oso de peluche. No solo se volvió negro, todas sus pequeñas partes de plástico también lo hicieron. Los ojos, que originalmente eran pequeñas cuentas blancas de plástico, quedaron completamente negros. Incluso las costuras y, al comprobarlo, la pelusa. Todas y cada una de las partes del osito se volvieron completamente negras como la medianoche. Los ojos ya ni siquiera reflejaban la luz. Se habían vuelto mate. Exasperada, Jane guardó el peluche y tiró uno de sus viejos teléfonos plegables. Intenté detenerla, pero se estaba frustrando. «Eso tiene que tener algún sentido», dijo. «Algún propósito». Permanecimos de pie junto a él durante todo el programa. Ruidos de gargantas, estruendos, agua negra. Una vez que la escotilla se abrió, cogimos el viejo teléfono. Estaba sorprendentemente intacto, negro sólido, hasta el final, pero la pantalla todavía funcionaba. Todos los iconos estaban sin nombre, junto con el fondo. Jane sacudió la cabeza. Al parecer, el teléfono llevaba años sin cargarse. No debería funcionar, pero funcionaba. Esa misma noche, pasadas las 2 de la madrugada, me despertó un sonido extraño. Sonaba como una especie de campana, pero como pasada por un filtro submarino. Era claro, pero inquietante. Jane se despertó justo cuando yo me levantaba. Me preguntó qué demonios hacía ese ruido, y no tuvo una buena respuesta. Había huellas negras en el pasillo. El oso de peluche había desaparecido y mi armario estaba abierto de par en par. Todas y cada una de mis camisetas negras, mis vaqueros negros, mis boxers negros, todo había desaparecido. Almohadas, sábanas, mantas, todo había desaparecido. Las huellas me llevaban directamente a la lavadora. El sonido provenía del viejo teléfono plegable, tirado en los azulejos del baño justo al lado de la escotilla de la lavadora. Un timbre ahogado. Me agaché para cogerlo,
pero retrocedí. Algo se movía dentro de la escotilla. Salí del cuarto de baño a tropezones y caí de espaldas. Mis ojos se clavaron en la trampilla. Se abrió. Una mano negra extendió la mano hacia el teléfono y lo introdujo en la lavadora con un chasquido. La escotilla se cerró con un clic. Jane salió corriendo con una linterna. La escotilla estaba iluminada, vacía, pero aún había algo allí. Lo sabía. Algo me miraba fijamente y estaba enfadado. Lo habíamos amenazado, tratando de repararlo. Era una forma de demostrar que estaba dispuesto a defenderse. Aún podía escuchar el ululante ruido de campana del teléfono, resonando a través de las tuberías. A la mañana siguiente tiramos la maldita cosa. Jane quería destruirlo, pero yo no me atrevía. Nos deshicimos de él y volvimos corriendo a casa. Las huellas negras seguían impresas en el suelo y teníamos que limpiar. Cuando volvimos a casa, empecé a fregar el suelo. Jane me llamó. Al final de la cama estaba el osito negro, descansando cómodamente. No sé qué es esto, ni qué significa. ¿Es una advertencia? ¿O una ofrenda de paz? ¿Debería devolver la lavadora? Estoy perdido. Y Jane está empezando a tener ataques de pánico. Las huellas no desaparecen. A veces juro que todavía puedo oír esa campana de ahogado. Todavía está allí. El tipo que vive frente a mi casa fue a la cárcel por intentar matar a golpes a un niño discapacitado en la acera de mi escuela primaria. Es alcohólico y siempre está borracho. Básicamente, se hizo amigo de un chico de su iglesia que iba en silla de ruedas. El chico tenía 14 o 15 años, él 18 o 19. Entonces sacó al chico afuera, lo tiró de su silla de ruedas, lo arrastró hasta la acera de mi escuela primaria y lo golpeó hasta que pensó que estaba muerto. Era medianoche. Luego fue a casa del niño, buscó a su madre y la arrastró hasta el cuerpo de su hijo para que viera lo que había hecho. Consiguió llamar a la policía y a una ambulancia justo a tiempo, pero la discapacidad de su hijo empeoró y está traumatizado de por vida. Cuando tenía unos 8 años, recuerdo que mi hermano y yo estábamos esperando que el autobús nos recogiera del colegio, y todavía estaba oscuro. Era un pueblo bastante pequeño, así que nuestro autobús tenía que conducir bastante lejos para venir a buscarnos. Recuerdo que hacía mucho frío, así que pusimos las mochilas en el suelo, nos sentamos encima y nos abrigamos mientras esperábamos a que llegara el autobús. Los dos vimos una figura que caminaba hacia nosotros y pensamos que era uno de los niños mayores que venían a la parada del autobús. Cuando se acercó nos dimos cuenta de que era un hombre y de que llevaba una pala. Se acercó a nosotros y nos preguntó si habíamos visto a alguien pasar por allí no hacía mucho. Los dos dijimos que no, y se marchó en otra dirección. De niño no le di mucha importancia, porque no lo relacioné con nada. Pero ahora, de adulto pienso,
Maldita sea. Ese tipo iba con una pala buscando a alguien, y aún no había salido el sol. Fue extraño, sin duda. Sucedieron muchas cosas extrañas donde yo vivía en las que pienso a menudo.